El registro del edificio que nunca apaga sus luces. La oficina que ocupo desde hace 6 meses se encuentra en el cuarto piso de un edificio de concreto gris, una estructura sin nombre que se levanta en una calle donde el tráfico siempre parece ocurrir a 3 cuadras de distancia, pero nunca frente a mi ventana. Mi trabajo es sencillo, o eso me convencí al firmar el contrato. Debo transcribir cintas de seguridad antiguas de un archivo municipal que nadie parece consultar. Las cintas son monótonas, muestran pasillos vacíos, vestíbulos en penumbra y puertas de metal que nunca se abren. Sin embargo, hay algo que noté en mi primera semana y que, con el tiempo, se ha vuelto el eje de mi vigilia. En el escritorio donde apoyo mi grabadora hay una pequeña mancha de café seca con una forma circular casi perfecta. Lo extraño no es la mancha, sino que cada mañana cuando llego, la mancha parece haberse desplazado un par de milímetros hacia la izquierda. Al principio culpé a la inclinación del suelo, luego a la señora de la limpieza que nunca he llegado a ver, pero después de medir la distancia con una regla, comprendí que el movimiento era deliberado, una migración lenta a través de la madera barnizada. El edificio tiene un ritmo propio. A las 11 de la mañana se escucha un sonido metálico en las tuberías, como si alguien soltara una moneda de cobre desde la azotea y ésta golpeara cada codo de metal hasta llegar al sótano. A las 3 de la tarde, el aire se vuelve notablemente más frío, no como si encendieran el aire acondicionado, sino como si la habitación misma exhalara. Lo más inquietante son las luces del edificio de enfrente, una construcción idéntica a la mía, separada por un alecón tan estrecho que casi podría tocar la otra pared si extendiera los brazos. Esas ventanas siempre están iluminadas con una luz amarillenta y densa. Nunca he visto a nadie a través de los cristales, pero a veces cuando el cansancio me obliga a cerrar los ojos frente a las cintas, siento que las luces de enfrente parpadean al unísono con mis párpados. He empezado a notar que el tiempo en las cintas de seguridad no coincide con el tiempo de mi reloj de pulsera. Una cinta de 60 minutos de duración me toma, según mi percepción, apenas un cuarto de hora transcribir. En las grabaciones, el segundero de las cámaras de seguridad a veces retrocede. He visto pasillos donde las sombras se proyectan hacia una fuente de luz inexistente. Mi tarea consiste en anotar cualquier irregularidad, pero cuando intento escribir la palabra sombra o movimiento en el informe, mi mano parece olvidar cómo trazar las letras. Escribo palabras que no reconozco, sonidos que parecen grafías, sílabas que se sienten como el sabor del hierro en la boca. Mi jefe, un hombre que solo se comunica mediante notas dejadas bajo mi puerta, nunca ha cuestionado estos informes. Sus notas son breves, escritas con una caligrafía que cada día se parece más a la mía. La semana pasada, la mancha de café llegó al borde del escritorio. Me quedé observándola durante todo mi turno, esperando a ver qué sucedería cuando ya no tuviera madera sobre la cual desplazarse. No cayó al suelo, simplemente desapareció por el costado del mueble, y al día siguiente apareció en el centro exacto de la pared frente a mí. Ahora no es una mancha de café, es una hendidura oscura en el concreto, un pequeño orificio que parece succionar el poco sonido que queda en la oficina. El edificio ha empezado a recordarme cosas que yo no he vivido. Camino por el pasillo hacia el baño y sé, sin sombra de duda, que detrás de la puerta 402 hay un piano desafinado que nadie toca desde 1974. Sé que en el hueco del ascensor hay una colección de paraguas negros que han perdido su color original. No son recuerdos de mi infancia, son recuerdos del edificio que se filtran en mi mente como la humedad en una pared vieja. He intentado salir antes de que termine mi turno, pero las escaleras nunca me llevan a la planta baja. Bajo 3 tramos y me encuentro de nuevo en el cuarto piso, frente a mi oficina. El ascensor está siempre en mantenimiento, con una placa de bronce que dice «Espere a que el peso sea equilibrado». He empezado a dudar de mi nombre. En mi gafete de empleado, las letras se han borrado casi por completo, dejando solo una mancha borrosa que coincide exactamente con la forma de la mancha que inició en mi escritorio.
El edificio de enfrente está ahora más cerca. Sus ventanas iluminadas parecen estar a centímetros de las mías. El parpadeo es constante. Ahora sé que no son luces, es el edificio respirando, abriendo y cerrando sus ojos de vidrio para asegurarse de que sigo sentado frente a la grabadora. Ayer puse una de las cintas de seguridad y por primera vez no vi un pasillo vacío. Vi esta misma oficina. Me vi a mí mismo sentado de espaldas, transcribiendo. En la grabación yo no me movía, pero la mancha en la pared se expandía hasta cubrir la mitad del encuadre. Lo más terrorífico no fue verme allí, sino notar que en la cinta el hombre sentado a mi escritorio no tenía sombra. Miré debajo de mi silla y el suelo estaba limpio, iluminado por la luz amarillenta que entra por la ventana. Mi sombra no se ha desvanecido, simplemente se ha mudado al edificio de enfrente. Puedo verla ahora, una silueta oscura proyectada en una de las ventanas iluminadas de la otra pared. Está de pie, observándome, esperando a que yo termine de perder el lenguaje para que pueda cruzar el alecón. Hoy he recibido la nota de mi jefe. Esta vez no es una instrucción, es un agradecimiento. Dice: gracias por cuidar el espacio mientras el otro regresaba. He intentado gritar, pero de mi garganta solo sale el sonido metálico de las tuberías, ese choque de cobre cayendo desde la azotea. He vuelto a mirar la pared. La mancha ya no es un orificio, es una mano de café seco que se extiende hacia mi grabadora. He cogido la regla para medirla por última vez. El objeto ya no se llama regla. No sé qué es este trozo de plástico con números. Los números tampoco significan nada, son solo líneas negras sobre un fondo blanco, como las persianas del edificio de enfrente. He decidido dejar de luchar contra la escalera. Me sentaré aquí y terminaré de escuchar la última cinta. El segundero de la grabación ha empezado a correr a una velocidad vertiginosa hacia atrás. Las luces de enfrente se han apagado por primera vez en 6 meses. Ahora el alecón está en silencio absoluto. Sé que cuando la cinta llegue al principio, la mancha de la pared terminará de envolver el escritorio. He mirado el suelo una vez más, buscando desesperadamente cualquier rastro de oscuridad que me pertenezca. No hay nada. Al otro lado del vidrio, mi sombra ha empezado a caminar hacia su propia oficina. He tomado mi taza de café, pero al llevarla a los labios he sentido que el líquido está frío y tiene el sabor del concreto. En el fondo de la taza, un pequeño círculo seco empieza a moverse, migrando lentamente hacia el borde del cristal. Sería más fácil si pudiera recordar para qué sirve una puerta, pero en este edificio las puertas son solo recuerdos de paredes que alguna vez decidieron ceder. Sería más fácil si no pudiera ver, en el reflejo del monitor apagado, que mis propios ojos han empezado a emitir esa misma luz amarillenta y densa que antes solo habitaba al otro lado del alecón. Sería más fácil si el segundero de mi reloj no estuviera ahora girando tan rápido que parece una moneda de cobre cayendo eternamente hacia el sótano. Sería más fácil si no supiera que en la siguiente cinta, el que esté sentado aquí ya no tendrá que fingir que transcribe, porque el informe ya estará escrito con la caligrafía del edificio. Sería más fácil si pudiera dejar de contar los parpadeos que ya no me pertenecen. Sería más fácil si alguien alguna vez hubiera preguntado por qué el cuarto piso nunca figura en el directorio del vestíbulo. Sería más fácil si no estuviera escuchando, justo ahora, el roce de una sombra cruzando el alecón. Sería más fácil si la mancha de café no estuviera empezando a deletrear mi verdadero nombre en una lengua que el mundo ha olvidado. Sería más fácil si no fuera porque al mirar la regla sobre mi escritorio me he dado cuenta de que ya no mide centímetros, sino la distancia exacta que me separa de dejar de ser una persona para convertirme en un pasillo. Sería más fácil si no supiera que cada vez que alguien lee esto, la mancha en mi pared se mueve 1 milímetro más hacia su propia habitación. El inventario de las cosas que el pueblo decidió olvidar. El camino hacia Alto de los Cedros no figura en las aplicaciones de navegación, pero cualquier lugareño de la zona baja puede indicarte la entrada con un gesto vago del mentón.
Es un pueblo de arquitectura colonial, encajado en un valle donde la niebla parece tener el peso del mercurio. Llegué allí un martes buscando un retiro para terminar mi tesis sobre la desintegración de los núcleos rurales. Me alojé en una casona de techos altos y vigas de madera que crujían con una cadencia casi rítmica. La dueña, una mujer de manos nudosas llamada Doña Elena, me entregó la llave de la habitación superior. Al entrar, noté que sobre la mesa de noche había un pequeño cenicero de cerámica azul, con una muesca en el borde derecho. No fumo, pero el objeto estaba allí, limpio y solitario, como una pieza de ajedrez esperando un movimiento. La primera mañana fue extrañamente productiva. Sin embargo, al bajar a desayunar, me di cuenta de que la distribución de la plaza principal no coincidía con mis anotaciones de la tarde anterior. Había un campanario que yo recordaba a la izquierda de la alcaldía, pero ahora se alzaba a la derecha, con una sombra que se estiraba de forma antinatural hacia el centro del empedrado. Pensé que era el cansancio o el efecto de la niebla distorsionando la perspectiva. En la mesa, doña Elena servía café en silencio. Le pregunté por el censo de población y ella simplemente me miró con unos ojos que parecían haber visto el fondo de un pozo seco. No somos muchos, dijo, pero somos los que necesitamos ser. Luego, con un movimiento distraído, colocó un azucarero sobre la mesa. Tenía la misma cerámica azul y una muesca idéntica en el borde derecho. Los días siguientes, el pueblo empezó a cerrarse sobre sí mismo. Intenté hablar con los pocos hombres que veía sentados en los portales, pero sus respuestas eran siempre circulares. Si preguntaba por la fecha de fundación, señalaban el cielo. Si preguntaba por el cementerio, decían que allí nadie dejaba nada atrás. Lo más inquietante no era lo que decían, sino lo que hacían. Todos caminaban con una inclinación sutil del cuerpo, como si estuvieran compensando un viento fuerte que yo no podía sentir. Y el ruido, había un zumbido constante, una frecuencia baja que vibraba en los dientes más que en los oídos. Al regresar a mi habitación, el cenicero azul ya no estaba en la mesa de noche. Ahora estaba en el suelo, exactamente en el centro del cuarto, rodeado por un círculo de polvo que parecía haber sido barrido meticulosamente. La sensación de ser observado se volvió física, una presión en la nuca que no me abandonaba ni al cerrar los ojos. En el pueblo, las ventanas nunca tenían cortinas, pero tras los cristales nunca se veía movimiento, solo la negrura absoluta de unos interiores que se sentían más profundos de lo que permitían las fachadas. Una tarde decidí caminar hasta el límite del valle para encontrar la salida. Caminé durante horas siguiendo la única carretera de tierra. El sol no bajaba. El zumbido en mis dientes aumentó hasta convertirse en un dolor sordo. De pronto, vi la casona de doña Elena frente a mí. No había dado la vuelta, no había curvas en el camino. Simplemente, el pueblo había decidido que la carretera terminaba donde empezaba. Entré en la casa con las piernas temblando. Busqué a doña Elena, pero la cocina estaba vacía. Sobre la estufa, una olla de agua hirviendo emitía un vapor espeso que olía a tierra mojada y a algo metálico. Subí a mi habitación, necesitando desesperadamente mis notas, algo que me recordara quién era yo antes de llegar a Alto de los Cedros. Al abrir la puerta,
Vi que la habitación estaba vacía. No había cama, ni mesa, ni maletas, solo las paredes de adobe y el suelo de madera. En el centro exacto, donde antes estaba el círculo de polvo, ahora había una pequeña montaña de ceniza y sobre ella el cenicero azul con la muesca en el borde derecho. Lo recogí y al tacto la cerámica estaba caliente, como si tuviera vida propia. Bajé las escaleras corriendo, pero los peldaños se sentían blandos, como si estuviera pisando carne. Al llegar al vestíbulo, vi que los portales del pueblo ya no daban a la plaza, daban a otros pasillos de la casa. El pueblo ya no estaba afuera, estaba contenido dentro de la estructura. Doña Elena apareció al final de un corredor. Su cuerpo estaba inclinado de esa forma antinatural, pero esta vez entendí por qué. Estaba sosteniendo el peso de algo invisible que colgaba de sus hombros. Me miró y su boca se abrió para decir algo, pero de su garganta solo salió el zumbido de baja frecuencia que yo había escuchado en la plaza. No había palabras. El lenguaje se había convertido en ruido. Intentar recordar el nombre de mi madre, el nombre de la ciudad donde nací, pero las palabras se deshacían en mi mente como papel mojado. Alto de los Cedros no era un lugar que no aparecía en los mapas, era un lugar que borraba los mapas de la memoria de quien entraba. Miré mis manos y noté que mis dedos estaban empezando a adquirir la textura de la cerámica. Mi piel se volvía pálida, con un brillo azulado bajo la luz estática del pasillo. Busqué la salida, pero cada puerta que abría daba a una habitación idéntica, con una pequeña montaña de ceniza en el centro. Ahora paso los días en el portal de la casona, compensando con mi cuerpo el peso de la niebla que se asienta sobre mis hombros. Veo a los otros hombres en la plaza y entiendo su silencio. No es que no quieran hablar, es que el zumbido ha ocupado el espacio de las ideas. El sol sigue sin moverse, suspendido en un eterno mediodía gris que no proyecta esperanzas. A veces escucho el motor de un coche a lo lejos, el sonido de alguien que ha tomado el desvío equivocado, buscando un atajo. Siento una lástima sorda, una vibración en el pecho que es lo más parecido a un sentimiento que me queda. Me pregunto si el próximo en llegar notará el detalle de la habitación superior. Me pregunto si se sentará a la mesa y aceptará el café de doña Elena sin sospechar que el tiempo ya se ha detenido para él. He dejado de luchar contra la inclinación de mi espalda. Es más fácil dejarse llevar por la gravedad del valle. Ayer encontré un espejo en uno de los pasillos infinitos. No vi mi rostro, vi el cenicero azul, perfectamente íntegro, sin la muesca en el borde derecho. Entendí entonces que la muesca no estaba en el objeto, sino en mi propia capacidad de ver la realidad. El cenicero es lo único que permanece sólido, mientras yo me convierto en parte de la arquitectura. Si alguna vez encuentras este relato en una maleta abandonada o en una habitación que parece haberte estado esperando, no busques el pueblo. El pueblo ya te ha encontrado a ti. La muesca en el borde de la cerámica no es un defecto de fabricación. Es el espacio exacto que ocupa tu nombre en el inventario de lo que este valle ha decidido olvidar. Escucha el zumbido en tus dientes y dime, ¿todavía puedes recordar cómo se siente el peso del sol al caer?